Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 7t por el coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 7t que multiplica al coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Básicamente esto es lo que nos toca hallar, transformada de Laplace de menos 7t por el coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. ¿Qué es esto? La transformada de Laplace de una constante por una función. Eso nos hace recordar al segundo teorema o segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general, f de t, esto va a ser igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t. En general, esto es el segundo teorema de la segunda propiedad de linealidad o segundo teorema de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, nos quedaría que f de s es igual a menos 7. Vamos a mejorar este signo negativo. Vamos a mejorarlo todo. Menos 7 que multiplica a la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Y de esa manera ya hemos aplicado la segunda propiedad de linealidad. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Esto nos hace recordar al teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. El teorema de la derivada dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general, f de t, esto va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t, el teorema de la derivada vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a menos 7 que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, recuerden que es menos la derivada con respecto a s
de la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso la función que queda es el coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Euler elevado a la 2t. Y de esta forma hemos aplicado el teorema de la derivada, paso a paso. Ahora nos toca ya la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 4t por Euler elevado a la 2t. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice así. El primer teorema de traslación dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto va a ser igual a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Este es el primer teorema de traslación. Pero para darle aplicabilidad al primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de la función f de t, es igual a f de s, es igual a f de s. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función, para que la función pase de f de s a f de s menos a. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 4t. Luego aplicamos la traslación. Para hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 4t debemos de recordar el siguiente teorema. Este teorema ya lo demostramos en videos anteriores y dice que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de at en general, es igual a s sobre s al cuadrado menos a al cuadrado, donde a representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. El a en nuestro caso es 4. Por lo tanto podemos darle aplicabilidad. Y nos quedaría lo siguiente. Que f de s es igual, aquí tenemos menos 7 por menos, la derivada sería menos, por menos no da más, de acuerdo a la ley de los signos nos queda positivo. Entonces sería 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico. Ya habíamos dicho que es s sobre s al cuadrado menos a al cuadrado, sería 4 al cuadrado. Toda esta expresión es la transformada de Laplace de dicha función. La función pasó del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Véanlo acá. Ahora, por el solo hecho de tener el factor Euler elevado a la t, se produce una traslación de f de s a f de s menos a. Ya habíamos dicho que este a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene siendo 2, coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Entonces aplicamos la traslación, la dejamos indicada y dice que donde s se traslada o se desplaza a s menos a, nuestro a es 2, menos 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí el segundo término del denominador lo tenemos expresado en términos de potencia. Vamos a resolverlo haciendo ese segundo paso, ese segundo término lo podemos resolver y nos queda lo siguiente, que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada
con respecto a S de, aquí tendríamos el numerador como S sobre S al cuadrado menos 4 al cuadrado es 16. Donde S se traslada o se desplaza a S menos 2. Bueno, a partir de este punto ya nosotros podemos aplicar la traslación para que S pase a ser S menos 2. Donde está S lo reemplazamos por S menos 2, la cual es la traslación. Tanto en el numerador como en el denominador, en este caso nos tocaría reemplazarlo. Vamos a hacerlo paso a paso de manera detallada para que no quede duda de lo siguiente. Por lo tanto, decimos que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de, decimos en el denominador s menos 2 al cuadrado menos 16 y en el numerador ponemos s menos 2 y cerramos ya nuestro paréntesis. Por lo tanto, ya la función pasó de f de s a f de s menos a. Hemos aplicado lo que es el primer teorema de traslación, tal cual. ¿Qué observamos? Que nos toca ahora hallar la derivada de este cociente. Pero para hallar la derivada del cociente, primero debemos de observar que en el denominador tenemos un primer término que es s menos 2 al cuadrado. Recordemos que eso es un binomio al cuadrado y de acuerdo a la álgebra elemental, allá en el bachillerato esto se resolvía de la siguiente manera. Nosotros teníamos que a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto va a ser igual al cuadrado del primer término menos 2 veces este primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ese es el desarrollo de un binomio al cuadrado de acuerdo a la álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a poner la línea divisoria y quedaría entonces s al cuadrado menos 2 veces el primero que es s multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado, haciéndolo paso a paso, menos 16 que es el segundo término del denominador. El numerador lo dejamos tal cual como s menos 2. De esta forma hemos aplicado lo que es el desarrollo del binomio al cuadrado. Tenemos ahora en el denominador unas operaciones indicadas, las vamos a resolver para reducir términos semejantes. Procedemos entonces. Nos queda que f de s es igual a 7 que multiplica a la derivada con respecto a s de, aquí sería el s al cuadrado menos 2 por 2, 4, 4 ¿qué? 4s más, tenemos aquí 2 al cuadrado sería 4, 4 menos 16, 4 menos 16 sería menos 12, sería menos 12. Por lo tanto, aquí nos quedaría como menos 12. Podemos borrar la elongación de esta línea divisoria y ahora sí procedemos a escribir el numerador como s menos 2. Tratamos de centralizarlo. Vamos a borrar aquí esta operación auxiliar. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos que hallar la derivada de este cociente.
Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar, de acuerdo a la regla de derivación del cálculo diferencial, lo siguiente. Esa regla dice así. Dice que cuando nosotros tenemos en general la derivada con respecto a x del numerador u sobre el denominador ue, esto va a ser igual a ¿qué? A ese denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad a esa regla. Por lo tanto, vamos a particionar el tablero porque acá el espacio es bastante reducido. Vamos a particionarlo aquí de esta forma. Bien extraña la línea, pero tocó hacerlo así porque hay que economizar espacio. Por lo tanto, nos quedaría que f de s es igual a 7 que multiplica, vamos a poner aquí una línea divisoria, decimos que es el denominador por derivada del numerador. El denominador en este caso es s cuadrado, s al cuadrado menos 4s menos 12 por la derivada con respecto a s del numerador. El numerador es s menos 2. S menos 2 menos ese denominador por derivada del numerador menos el numerador que es s menos 2 por la derivada con respecto a s del denominador que es s al cuadrado menos 4s menos 12. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. Estamos dándole aplicabilidad a la regla de la derivación de un cociente. S cuadrado menos 4s menos 12. Toda esta expresión al cuadrado. Y de esta forma le hemos dado aplicabilidad a la regla que nos permite hallar la derivada de un cociente. Observamos que nos queda. Aquí vamos a elongar esto un poquito. Acá también. ¿Qué nos queda? Nos toca hallar ahora la derivada de una constante con respecto a ella misma y luego la derivada de una constante. La derivada de una variable con respecto a ella misma y la derivada de una constante. Por lo tanto, recordemos estas reglas de derivación, lo que nos dicen. Ahí en cálculo diferencial teníamos que la derivada con respecto a x en general de x, esto es igual a 1. Y además sabíamos que la derivada con respecto a x en general de c siéndose una constante, esto va a ser igual a 0. Vamos a aplicar esas dos reglas de derivación en la parte inicial. Y nos quedaría entonces lo siguiente. Que f de s es igual a 7 que multiplica la línea divisoria. Aquí nos queda el trinomio que es s al cuadrado menos 4s menos 12 que multiplica derivada de una variable con respecto a ella misma, habíamos dicho que es 1, menos la derivada de una constante es 0, menos s menos 2 que multiplica. Luego tendríamos aquí la derivada de s cuadrado, que es s cuadrado, es una potencia. Por lo tanto, nos tocaría recordar la derivada de una potencia. En cálculo diferencial teníamos que, para hallar la derivada de una potencia, tenemos la siguiente regla. Derivada con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1.
Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla de derivación y nos queda lo siguiente. Nos queda 2 que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2s, menos la derivada de 4s. ¿Qué es 4s? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación, lo que nos dice que la derivada con respecto a x de una constante por una variable x en general es igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla. Por lo tanto, nos quedaría derivada de 4s sería 4 por la derivada de s con respecto a s, que es la derivada de x con respecto a x en general, nos da 1. 4 por s, 4 por 1, simplemente 4. Menos la derivada de 12. 12 es una constante que es 0. Podemos elongar esta línea y podemos cerrar el paréntesis mayor. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 4s menos 12, todo esto al cuadrado. Aquí que nos queda en el numerador desarrollar operaciones indicadas para ir avanzando en el proceso de reducción de términos semejantes. F de s es igual a 7 que multiplica, que tenemos acá. Tenemos un trinomio en la parte inicial, multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1, y 1 por cualquier expresión es la misma expresión. Nos queda entonces como s cuadrado menos 4s menos 12 menos s menos 2 que multiplica a 2s menos 4. 2s menos 4. Menos 0 simplemente es lo mismo. Podemos borrar esta elongación y transcribimos el denominador como s cuadrado menos 4s menos 12 al cuadrado. Y cerramos la línea, el paréntesis mayor. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Observamos en el numerador que tenemos el producto de dos binomios. Vamos a resolver el producto de estos dos binomios. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. F de s es igual a 7 que multiplica. Acá tendríamos s al cuadrado menos 4s menos 12 menos, abrimos paréntesis, s por 2s sería 2s al cuadrado, más por menos da menos, s por 4 sería 4s, menos por más da menos, 2 por 2 daría 4, 4 ¿qué? 4s, menos por menos no da más, 2 por 4 nos da 8. Elongamos la línea, cerramos el paréntesis y podemos cerrar el paréntesis mayor. Ponemos el denominador tal cual como s cuadrado menos 4s menos 12, toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? En el numerador podemos reducir términos semejantes y le aplicamos la respectiva ley de los signos, que vea que el signo negativo afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Procedemos entonces. Decimos que f de s es igual a 7 que multiplica, ponemos la línea divisoria y nos queda s al cuadrado menos 4s menos 12 menos por nada menos 2s cuadrado, 2s al cuadrado menos por menos no da más. Acá tendríamos menos 4s menos 4s nos da menos 8s
menos 8s por menos nos da más 8s. Más 8s. Luego tenemos más 8 menos, por más nos da menos, simplemente menos 8. Y podemos poner ahora el denominador tal cual. El denominador es s cuadrado menos 4s menos 12 al cuadrado. Podemos reducir términos semejantes en el numerador y quedaría lo siguiente. Decimos que f de s es igual a 7 que multiplica, acá tendríamos 1s cuadrado menos 2s cuadrado sería simplemente menos 1s cuadrado o menos s cuadrado. Luego tendríamos acá tendríamos menos 4s más 8s menos 4s más 8s sería más 4s. Por lo tanto nos quedaría aquí más 4s. Y por último nos quedaría el término independiente que sería, menos 12 menos 8 sería menos 20. Menos 20. Cerramos y ponemos nuestro denominador tal cual, como s cuadrado menos 4s menos 12, toda esta expresión al cuadrado. Observamos que podemos factorizar el signo en el numerador y quedaría lo siguiente. Nosotros podemos decir que esto queda como f de s es igual a que ponemos el 7 que multiplica toda la expresión y sacamos el negativo para factorizarlo y quedaría s cuadrado menos 4s más 20. El denominador quedaría tal cual como s cuadrado menos 4s menos 12. Toda esta expresión al cuadrado. Vamos a buscar el marcador de color verde para subrayar nuestro resultado. Subrayamos en una cuadrícula rectangular dicho resultado, como es nuestra costumbre. Y podemos también particionar el tablero en la parte derecha para evitar cualquier margen de confusión alguna. De esta manera hemos dado por terminado el ejercicio, ya que hemos tratado de seguir la filosofía del canal, hacer los ejercicios paso a paso de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, las llevamos a cabo con el fin de que quede el proceso detallado y sea asequible para cualquier tipo de estudiante que esté en el proceso de aprendizaje. Muy bonito el ejercicio, ya que como es costumbre, al margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo de dicho ejercicio para ir justificando el proceso paso a paso. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores.
Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.